Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestros encuentros en Ágora, esta vez con una invitada muy especial, de gran relevancia, de gran trayectoria en el mundo de la musicoterapia. Hola Melissa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de que nos podamos encontrar por este medio, aprovechando que ahora estás precisamente tras el Congreso de musicoterapia en Vancouver, que estás todavía por América y Sí, bueno, sí, sí. Ahora estoy en Vancouver, Washington. qué suerte, qué Un poco suerte. más al sur. Sí, sí, sí. Oh, qué bien, qué Muy bien. bien. Bueno, pues vamos a charlar un ratito y vamos a trasladar pues al público que comienza en esto de la musicoterapia y a otros que ya te conocen de hace muchos años por tu larga trayectoria, pues ¿cuáles han sido tus caminos profesionales, tus recorridos profesionales, dónde te encuentras ahora, ¿no? Y, y a futuro, hacia dónde estás caminando, ¿no? Porque seguro que, como siempre, la senda que estás abriendo, pues nos abre el camino a los que vamos por detrás, ¿no? Antes de que entremos ahí en materia, yo creo que quiero hacer así como un paréntesis, pues para situar a quienes nos están viendo, ¿no? ¿Quién es Melissa a nivel profesional, ¿no? ¿Qué pasos has dado, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Año 85, Universidad de Barcelona, te gradúas como psicóloga y a partir de ahí, ese mismo año, en el 85, das un salto a Florida, a la Universidad del Estado de Florida, donde comienzas tu máster en musicoterapia. Ahí estás 85, 86, 87 y al año siguiente estás una década como profesora de musicoterapia en Oregón, en una localidad que se llama Salem, y en la Universidad de Willamette, dando clase como profesora de musicoterapia. Del 90 al 93 en esa misma universidad haces el doctorado y a partir de ahí ya retornas para España y comienzas a preparar todo ese aprendizaje que habías hecho formativo, a transformarlo en formación aquí en España y consigues arrancar el primer máster en Cataluña, en la Universidad Ramon Llull, año 2001. Y a partir de ahí, bueno, pues evolucionando todo eso, al final llegas a la SMUC, ya 2008, con el máster institucionalizado en la SMUC. Colaboras con otras universidades españolas también, la Pontificia de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, recientemente en UNIR como profesora de los distintos másteres. Y andando el tiempo, en 2013 eres nombrada delegada de la MTC hasta el 2019. Entre tanto, también del 14 al 17 eres directora de publicaciones de la World Federation. Es decir, vas subiendo escalones a todo lo alto. Del 2017-2020, presidenta de la World Federation. Todo un lujo y un honor. Y del 20 al 23 ha sido lo que ellos denominan past president, es decir, ya pues presidente en funciones honorífica, ¿no? Que diríamos aquí, ¿no? Ese es un poco el recorrido, ¿no? O sea que, como decía al inicio, estamos delante de alguien muy importante y que ha hecho el recorrido que yo creo que ningún español ha podido hacer en el mundo de la musicoterapia. Y yo creo que nos va a contar un poco pues las entretelas de todo esto, ¿no? Bueno, Melissa, te gradúas como psicóloga y ¿qué es lo que te hace dar un salto hasta Estados Unidos a formarte como musicoterapeuta? Muy buena pregunta, David. Mira, yo vengo de una familia de músicos y desde pequeña siempre, bueno, he estado involucrada en música, estudiando instrumentos, yendo al conservatorio, terminando los estudios de música. Y cuando también estaba en la universidad, tenía que hacer un trabajo, pero que aportara algo especial, ¿no? Por una clase que en aquel momento se llamaba retraso mental. Entonces, mirando en la biblioteca, yendo a la biblioteca, me encontré con el primer libro que se publicó sobre musicoterapia de Tyler Gaston, que se llamaba Musicoterapia. Entonces, Me cuando conozco. yo empecé a leer, digo, esta soy yo.
me vi muy reflejada en lo que se describía como profesional de la musicoterapia, ¿no? Alguien que tiene una formación musical y que utiliza la música para ayudar a los demás. Entonces hice mi propuesta de trabajo con la musicoterapia. Entonces, en aquellos momentos, en Barcelona, la doctora Poch, que fue la pionera de la musicoterapia en España, daba algunas conferencias sobre musicoterapia y yo fui a algunas Ajá. conferencias y allí aún me convencí más que este era mi campo, ¿no? Y bueno, por circunstancias de la vida, ah, ah, tuvimos la oportunidad con mi marido, obtuvimos una beca Fulbright para poder Ajá. ir a Estados Unidos a estudiar. Y bueno, fuimos a la Florida State University, que es una de las universidades más grandes de musicoterapia, va desde licenciaturas o graduados hasta doctorados. Y Órale. bueno, sí, me admitieron y tuve la gran suerte de poder estar allí con una actividad enorme, muy estimulativa de musicoterapia. Y así empezó todo mi formación como musicoterapeuta y después, no, después de internado, porque los que conocéis el tema de formación de Estados Unidos, una vez terminas toda la formación académica, digamos, tienes que hacer un internado, ¿no? De 6 meses en un centro, 40 horas a la semana. Entonces, cuando terminé, también, bueno, con mi marido también tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo en Portland, Oregon, y nos fuimos hasta Portland, Oregon, y que está a una hora de Salem, como David explicaba antes que estaba en la Willamette, ¿no? Y allí, bueno, empecé a trabajar como musicoterapeuta clínico y empecé a trabajar en la universidad como supervisora de prácticas, porque para que puedas enseñar allí en Estados Unidos tienes que tener 3 años mínimo de práctica clínica para enseñar en el grado, ¿eh? Y entonces, bueno, iba combinando lo que era la supervisión de prácticas dentro de la universidad con los seminarios de prácticas y práctica clínica y práctica clínica. Y durante, bueno, durante muchos años siempre combiné la práctica clínica con la docencia y también después vino la investigación, ¿no? Que es otra gran pasión. Y así fue. Después tuve la oportunidad, también me aceptaron en la Universidad de Oregon a hacer el doctorado. No era musicoterapia, era en educación musical y psicología de la música, pero como allí los programas son tan abiertos, yo pude escoger el tema de mi tesis y Sí, tuve sí, la sí. suerte de tener un director que estaba muy familiarizado y muy sensibilizado con la musicoterapia y que me acompañó pues muy bien, ¿no? Y aquí, bueno, aquí es donde mi estancia en Estados Unidos, ¿no? Y ya os podéis imaginar esta combinación y también participé de forma muy activa dentro de la Asociación Americana de Musicoterapia. Estuve en diferentes comités, en el Comité de Relaciones Internacionales, estuve en el Comité de Educación y bueno, allí aprendí un poco también, ¿no? Toda esta parte más profesionalizadora, ¿no? De lo que es una disciplina. Y Sí, por lo sí, sí. tanto, bueno, fueron unos años riquísimos 13 años, a ¿no? nivel personal. 13 Finalmente, ¿no? años, 13 13 años. años, Que 13 fuiste para hacer un máster y al final te quedaste 13 años. Sí, exacto. Sí, sí, hasta incluso nuestra hija nació en Estados Unidos. O sea que, bueno, o sea que todo, también a nivel familiar, fue todo muy completo, sí. Una revolución. Y unos años de muchísima siembra, claro, a tenor del recorrido que después has ido haciendo, ¿no? Siembra y siembra para poder crecer y exportarlo a otros lugares. Totalmente. Siembra a nivel de formación, siembra a nivel de muchos contactos profesionales, siembra, ya lo he comentado, ¿no? A nivel de cómo se gestiona una profesión, cuáles son las diferentes ramas de una profesión, ¿no? Y que es importante colaborar como profesional de la disciplina. Sí, sí. Y estás allí esos 13 años donde, claro, estás en el Olimpo de la musicoterapia, ¿no? Estados Unidos, nuestro gran referente
por el reconocimiento que la profesión tiene, por el gran peso que tiene en su formación, la gran estructura que subyace, ¿no? En todas las preparaciones a nivel bachelor, a nivel máster, a nivel doctorado, ¿no? Y cuando decides dar el salto y volver a España, volver a Barcelona, ¿cómo eres capaz de todo eso que has visto, que es la libertad absoluta y el empujarte y desarrollarte al 100% y venir a un país donde la musicoterapia, estamos en 2023 y todavía rechina? Imagino que en el 99, 98, cuando regresaste por aquí, que yo quiero, yo soy musicoterapeuta, que me he formado en Estados Unidos, que quiero, tuvo que Mira, ser un shock, yo ¿no? Volver a... fue, sí, y fue una decisión, bueno, fue una decisión que a nivel familiar consideramos que era el momento de volver, pero tuve la oportunidad, nada más volver, en participar en un gran proyecto ah, de la Caixa sobre Ujú. musicoterapia y Alzheimer. Y me habían contactado en Estados Unidos porque yo ya trabajaba todo el tema de demencias y Alzheimer y tenía varias publicaciones para ayudar a diseñar y a poner en marcha este programa. Ah, qué Y interesante. aquí, entonces, sí, trabajar me acuerdo, con familiares, bueno, pudimos diseñar junto con una compañera mía, musicoterapeuta, aquel programa ideal, ¿no? Y entonces fue un programa de implementación, por supuesto, pero a la vez también recogimos muchísimos datos, lo cual permitió hacer una evaluación bastante completa del programa, lo cual también terminó con publicaciones y todo esto. Bueno, y aparte, esto me permitió muchísimo también empezar a nivel clínico, ¿no? Aquí y poder trabajar, y después pude trabajar en asociaciones de familiares de Alzheimer. Y bueno, o sea, empecé a trabajar a nivel clínico, pero al proponer un programa de musicoterapia a la Universidad Ramon Llull, um, estuvieron muy abiertos, pero quisieron tener un año para detectar el interés, ¿no?, que podía haber con este tipo de formación. Y entonces durante un año montamos diferentes jornadas, diferentes cursos sobre la aplicación de la musicoterapia en diferentes ámbitos, ¿no? Y realmente estos cursos tuvieron muy buena acogida y a partir de aquí nos aprobaron el máster y pudimos Ajá. empezar con la formación a este nivel, ¿no? Pero claro, lo que sí que tenía muy claro es que ya yo soy socia de la Asociación Americana de Musicoterapia desde el año 1986 y tenía muy claro que no quería perder los vínculos, que no quería perder el contacto porque, bueno, era muy importante para mí también, ¿no? Y a nivel de colegas y a nivel de... Y entonces siempre he continuado vinculada de una forma u otra y asistiendo a congresos y trabajando, ¿no?, con otros colegas de otras universidades, y entonces esto a mí me ha permitido siempre mantener el contacto. Y a partir de aquí, bueno, es cuando empieza a surgir la posibilidad de trabajar con la European Music Therapy Confederation, de trabajar con la World Federation of Music Therapy, que me propusieron entrar en el Council. Y bueno, Y a así partir ha de ahí, ido, claro, recorriendo. claro, claro. Uh-huh. Es que es muy interesante el, como ese camino progresivo, ¿no? Primero te Uh-huh. formas allí, con lo cual adquieres sus sensaciones, ¿no? Su lenguaje, su manera de entender y de proceder y toda su filosofía, ¿no? Si no, no sé, yo que no he estado en una universidad americana, ¿no? Hay una cierta idealización también, ¿no? De cómo es la musicoterapia a nivel formativo en Estados Unidos y tal, pero claro, una vez que estás allí, que te empapas de ello, el hecho de dar continuidad a todos esos vínculos que has hecho Esto es es súper muy interesante. importante. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que
como dices tú, David, cada universidad es diferente, tiene sus particularidades, hay de más y de menos, pero lo que está claro es que los currículums tienen unos elementos comunes, ¿no? Que no vienen, no son escogidos por los propios programas formativos, sino que, por ejemplo, la AMTA, la Asociación Americana de Musicoterapia, tiene este comité de educación y tiene unas competencias muy claras que se tienen que trabajar durante la formación, unas áreas de contenido que se tienen que trabajar durante una formación, y a partir de aquí cada programa después tiene, pues, diseña, ¿no? Y tiene su creatividad y tiene quizás enfatiza más unos puntos que otros, pero hay unos currículums, unos elementos que tienen que ser comunes, que son los que preparan a las personas para pasar el CBMT, ¿no? Para poder ser Board Certified, este examen que se hace, que es necesario para trabajar. Si no tienes este CBMT, no puedes trabajar, aunque tengas una formación en musicoterapia. Entonces, ver también, ¿no? Cómo tú ves la oportunidad de estar en este comité, ¿no? Cómo se deciden las cosas de una forma consensuada y por qué se decide de esta manera y no de otra, ¿no? Y esto sí que fue algo que me chocó bastante, ¿no? Ya sé que la musicoterapia aquí, pues cuando, ya como dices tú, en 2023, pero hasta incluso cuando volví, ¿no? Estaba mucho más desorganizada, pero bueno, cada uno escoge, cada uno hace, cada uno lo que le parece, ¿no? Por eso que esta iniciativa que yo he tenido suerte de formar parte de esta comisión de la europea para The Standards of Training, para musicoterapeutas, creo que es una iniciativa súper importante para que todos los programas tengan unos mínimos y después cada uno ya desarrolla, ¿no? Su particularidad, pero estos mínimos se tienen que cumplir, se tendrían que cumplir, esta es mi opinión. Y entonces, bueno, esto es algo que yo aprendí en Estados Unidos, lo vi, lo observé, lo pude vivir y era súper importante. Sí. Y hablabas antes de la European Music Therapy Consorce. ¿Qué te supuso a ti de repente ver como el reflejo de lo que habías visto y habías trabajado en Estados Unidos, verlo aquí en Europa, ¿no? Donde hay esa mezcla, ¿no? De franceses, alemanes, con todas las particularidades distintas, ¿no? de cada uno de los países que forman el consorcio, ¿no? Italianos, Bueno, españoles, ¿cómo es eso? Creo que lo has dicho muy bien, David. Sí, fue muy sorprendente, que tampoco tendría que ser tan sorprendente, porque intentamos formar una unidad a partir de una gran diversidad. Y Claro. aquí tenemos una gran diversidad de culturas, que es increíble, ¿no? El poder hablar la misma lengua, aunque todos nos comunicamos en inglés, pues hay personas que dominan más o menos el inglés. Entonces, a veces la terminología no acaba de ser precisa sobre aquello que acabas de decir, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una experiencia también muy interesante, porque tengo que decir que mi experiencia dentro de la Confederación ha sido de un respeto tremendo, mutuo, entre las personas, pero ves la gran diversidad cultural y diversidad de etapas de desarrollo de la profesión. Cada país está en un momento diferente de desarrollo de la profesión. Tenemos, por ejemplo, Reino Unido y tenemos Austria, donde la profesión está totalmente regulada, ¿vale? En cambio, hay otros países, que estamos en otras etapas, ¿no? Y entonces las problemáticas son diferentes, cosas que estos países ya han superado, nosotros aún estamos, digamos, luchando, debatiendo todos estos conceptos, ¿no? Y entonces, bueno, esto aquí también es un gran poti-poti, pero interesante. Sí. ¿Y qué futuro le ves a la musicoterapia europea con la punta de flecha de Austria y el Reino Unido?
nos acercamos cada vez más, como si fuéramos dos planetas en el universo, ¿nos acercamos más al universo americano o todavía ves Yo creo que, resistencia? bueno, depende. Depende, yo creo que todos estos países que tienen la musicoterapia regulada, también a nivel de formación hay mucha regulación, ¿no? Entonces, yo en este sentido veo que nos vamos acercando, ¿no?, hacia Estados Unidos. Pero es muy curioso, cada vez hay más países, donde la musicoterapia está regulada en Europa, no solamente Reino Unido y Austria, también Lituania lo tienen aceptado, Suiza, ¿vale? O sea que Italia está haciendo unos grandes pasos, increíble, porque allí también había o hay mucha dispersión, ¿no?, en cuanto a asociaciones, pero uh, se está trabajando muchísimo y se están presentando muchos documentos a nivel oficial para el reconocimiento de la musicoterapia. Entonces yo veo que Europa está haciendo pasos muy importantes. La confederación es muy importante. Yo te digo, este documento que acabamos y que hemos presentado ahora en el Congreso Mundial sobre las competencias mínimas que se sugieren que tendrían que conseguir, creo que este será un gran documento, ¿vale? Y tiene todo el sentido. Estamos en el espacio europeo de educación superior, con todo este tema de Erasmus, facilitar la movilidad de la gente, facilitar el intercambio. Bueno, pues tiene que haber unos elementos comunes, si no es difícil, como se ha conseguido a nivel universitario, ¿no? Los ECTS, que todo el mundo hable del mismo tipo de créditos, que tengan un significado determinado. Bueno, esto va a ser muy importante también a nivel de musicoterapia. Sí, sí, sí. Yo estoy deseoso de poder leer el documento para ver qué cosas se pueden implementar en el máster de musicoterapia de UNIR en el que trabajamos juntos y, y desde la dirección pues ver un poco cómo podemos ver dónde cojeamos más con respecto a esas directrices e implementar medidas, complementos formativos, etcétera, para estar lo Claro. más estandarizados posibles y que el rendimiento académico de los nuevos o de los futuros musicoterapeutas sea más sólido y más consistente y esté además en Uh-huh. línea con estas premisas. O sea que sí, sí, me gustará mucho leerlo y profundizar en él. O sea que a ver si le echo un ojo. Y ¿qué te supuso dar el salto a la World Federation? Y empezaste desde, como decíamos antes, como directora de las publicaciones, investigación. ¿Qué te supuso eso, no? De repente, estar en un cargo de este tipo cuando estás en una institución tan grande, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Por tus manos tenía que pasar muchas decisiones, ¿no? De cara a afectar a todo el mundo. Muchas decisiones. Pues mira, yo he hablado de Europa y de la diversidad europea. Ahora imagina a nivel mundial, ¿no?, Global, donde ¿no? la World Federation representa 8 regiones, las 8 regiones que también están definidas por ¿cómo se llama?, la OMS, Organización Mundial de la Salud. Imagínate, bueno, pues aún más diversidad, pero sí, personas porque todos estos cargos son voluntarios, no hay ninguna paga relacionada o asociada a estos cargos. De manera que las personas que están ocupando estas posiciones son gente que realmente está motivada, ¿no?, para aportar algo para la profesión. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, increíble, también de conocer mucha gente diferente, poder hablar con mucha gente diversa, de procedencia muy diversa, poder interaccionar, ha sido maravilloso. Y además, cuando era presidenta, tocó la pandemia, Ah, claro, 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 claro. ¿vale? O sea, mi último año de presidenta vino la pandemia.
Y el día 12 de marzo tuvimos que tomar una decisión de pasar un congreso mundial de presencial a online. Line. Todo un congreso mundial de presencial a online. Fue un reto, pero bueno, fue maravilloso. Yo pienso que es uno de los congresos más exitosos que hemos tenido en cuanto a asistencia, en cuanto a participación. Pero bueno, otra vez, imaginaros o imaginad la cantidad de trabajo de estos últimos meses, de todo el council, no solamente mío, pero de todo, y de la asociación organizadora en Sudáfrica. Pero bueno, otra vez fue una experiencia increíble, increíble. Y salió muy bien, entonces estoy muy contenta, la verdad. Te despediste casi que de ese cargo con pandemia y con congreso, ¿no? Exactamente, me despedí online. Bueno, quiero deciros a todos que Sí, 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 goodbye, sí. goodbye. Pero de todo se aprende, ¿eh? De todo se aprende, o sea que... Hombre, la pandemia nos hizo sufrir mucho, bueno, pues por todas las pérdidas humanas, por todo lo que nos condicionó el desempeño de la profesión, pero ha hecho emerger nuevas modalidades musicoterapéuticas, ¿no? O terapéuticas, ¿no? En el congreso escuchaba, y estabas tú en el grupo este, sobre telesalud, ¿no? Cómo todo lo relacionado con la telesalud se ha disparado en el mundo mundial. Ujú, Y ujú, ujú. las experiencias que contaban en el spotlight este, todas las ponentes, pues eran de todos los lugares, y cómo se ha estado investigando, cómo se han llevado a cabo, qué técnicas, qué instrumentos técnicos se han empleado para reducir la latencia, para hacer que la interacción sea sin, sin, sin ese retardo, ¿no? En la comunicación. O sea, se ha abierto un campo y la posibilidad de poder atender a gente que no puede, a la que no puedes llegar, porque somos limitados en el Exacto, tiempo y en el espacio, ¿no? sí. Sí, sí, este es un tema, el telehealth, que está aquí para quedarse, ¿vale? No para sustituir necesariamente la presencialidad, ¿no? De las sesiones, pero sí para combinarlo. ¿Por qué no? Para combinarlo. Y es lo que dices, además da mucho acceso a personas que pueden tener dificultad en acceder, ya sea Sí, a tema transporte, ya sea, bueno, que están situados en zonas muy remotas, que es muy difícil que haya musicoterapeutas, a nivel económico también. O sea, que da claro. mucho acceso y, bueno, hay cosas que se tienen que mejorar. Como dices tú, el tema sonido es un tema importante para nosotros que se tiene que mejorar, pero hemos aprendido muchísimas cosas y que hay que investigar aún más, ¿no? Cómo se pueden perfeccionar, cómo se pueden mejorar. Pero este es un tema que bueno, está en debate, como oíste tú en una de los Spotlight Sessions. Estoy participando también en un grupo que hemos realizado una investigación que ha salido publicada y ahora estamos en otra, analizando nuestras entrevistas, y es muy interesante para conocer los elementos, ¿no? Las dificultades que se presentan según el tipo de colectivo, según las características de las personas con las que estamos trabajando. Todo esto también tendrá una implicación en la formación, porque todo esto Incorporar. se tendrá que añadir exactamente, ¿no? Porque es así. O sea que, Claro. bueno, ya vemos que la musicoterapia pues va avanzando Sí, como van sí. otras disciplinas relacionadas, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cosas en las que yo reflexiono mucho es que está muy bien la musicoterapia de los años 60, Paul Nordorf, Robbins, la otra metodología, la otra, y hay como muchos referentes de una musicoterapia concebida para una sociedad del final del siglo XX, pero estamos en 20 años más allá, en el siglo XXI, y la tecnología, los cambios sociales que ha habido, los cambios estructurales económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Nos Todo, han, nos están llevando a que la musicoterapia se tiene que readaptar y amoldar a este ser humano
del siglo XXI, ¿no? Y lo de la Mira, telesalud va por ahí. ahora que dices, hemos trabajado dentro de un grupo de la World Federation para actualizar todos los diferentes modelos, aproximaciones técnicas de musicoterapia que existen actualmente, ¿no? Súper En el importante. mundo mundial, ¿eh? Esto ha salido publicado ahora en el libro de abstracts del Congreso Ah, ah. Mundial de la Musicoterapia, que es acceso libre, está en la web de la World Federation. Recomiendo que lo leáis porque también es muy interesante y es lo que dices tú, David. La musicoterapia ha cambiado. Estamos en una sociedad con necesidades diferentes. No es lo mismo la musicoterapia aplicada, por ejemplo, a campos de refugiados, de personas refugiadas, a una musicoterapia hospitalaria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se ha ido moldeando y existe. Entonces hemos hecho una recogida que han salido 42 modelos diferentes, Buah, que ahora precisamente también estábamos hablando, cómo lo vamos a integrar ahora en la formación, ¿vale? claro, Porque no podemos hablar en detalle de 42 modelos, pero bueno, a ver, cómo esto tiene que tener implicación, ¿no?, a la claro, formación. ¿Qué se da en la formación inicial para entrar en el campo de la profesión y qué se puede dar o qué se tendría que dar a nivel de una formación más avanzada? Pero que la claro, claro. persona, según allí donde está trabajando, pues conozca diferentes tipos de intervenciones que se realizan desde la musicoterapia. Bueno, el campo va evolucionando, por suerte, es así. Sí, sí. No, es que si no evolucionara, mala cosa, ¿no? Esto tendría los días contados, ¿no? Porque estaríamos hablando un lenguaje para unas personas a las que no podríamos llegar, ¿no? Porque estarían ya en Exacto. otro, hablando en otro idioma, ¿no? O sea, o nos actualizamos o nos actualizamos. No hay vuelta de hoja, ¿no? Hemos hecho mención a publicaciones. Uno de tus fuentes de trabajo y de tus focos profesionales es el tema de la investigación y de la publicación, ¿no? ¿Cómo te acercaste, o sea, cómo descubriste que en musicoterapia una de las patas fundamentales, aparte del trabajo clínico, era el de traducir todo eso a palabras, a datos y a su divulgación, ¿no? Bueno, yo estudié en Florida State University, donde ha habido grandes investigadores. Yo tuve la suerte de trabajar mucho con la doctora Jane Stanley, que es la que tiene todo el instituto de NICU, de bebés prematuros. Y allí desde el principio, que sabéis que es una intervención que tiene una base científica tremenda e intervenciones protocolizadas, y entonces allí desde el principio um, bueno, se nos, se nos presentó la musicoterapia desde la evidencia científica y la importancia de tener evidencia científica con lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo fui observadora y participante de tantos estudios de investigación a la vez que era estudiante, ¿no? O sea, todo iba a la par. Uh, y entonces lo vi muy claro, se nos inculcó mucho la importancia de la investigación. Y bueno, es un campo en el que me encuentro muy cómoda, es un campo que me gusta muchísimo para reflexionar, para escribir. Bueno, ya sabéis lo que comporta todo este tema. Y a la vez también trabajar colaborativamente, que esto es otro tema que ha salido muchísimo en el Congreso Mundial, ¿no? La importancia aún más ahora y del futuro y cara al futuro de la colaboración. Y Sí. bueno, los trabajos de investigación son un medio ideal, ¿no?, para colaborar con diferentes tipos de profesionales, con personas con diferentes experiencias, ¿no?, para, bueno, sacar un producto de calidad. Y aquí, bueno, yo les digo, formo parte de mi formación y es algo que me encontré muy cómoda y, bueno, desde que terminé también he continuado, ¿no?, en esta faceta. Ujú. Una pregunta a una cosa que yo también le doy muchas vueltas, ¿no? No sé si desde la World Federation esto que te voy a preguntar se tiene en cuenta o es una cosa que se puede llegar a tener en cuenta habida cuenta de la gran complejidad mundial
y la diversidad de servicios que el musicoterapeuta presta, ¿no? Pero viendo publicaciones, revisando revistas, veo que hay muchas metodologías de investigación muy distintas entre sí. Con lo cual, por ejemplo, dentro de tu propio campo, ¿no? de demencias, ¿no? Hay tantas metodologías de investigación distintas que al final es muy difícil poder comparar los resultados de Melissa en Barcelona con los de, no sé, Felicity Baker que hablábamos hace un rato en Melbourne, ¿no? Porque no sé hasta qué punto ella usa el mismo método para investigar y para medir los datos y llegar a unas ciertas conclusiones, y el que puedes usar tú, que el que pueden usar en Japón o en Brasil, ¿no? Bueno, aquí tenemos un tema que tenemos que, bueno, tenemos los metaanálisis, tenemos las revisiones Cochrane, que precisamente también Ujú. hablan de esto, ¿no? La diversidad de metodologías. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, yo creo que cada metodología da la posibilidad de responder cierto tipo de preguntas en un estudio de investigación, por una parte. Y después también pienso que es muy importante saber el contexto donde nos encontramos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el contexto médico hospitalario, la investigación cualitativa tiene poco recorrido, Ujú. ¿vale? Tiene que ser cuantitativa porque esto es Sí, cómo trabajan ya. a nivel médico, pero en cambio yo pienso que hay otros contextos que la investigación cualitativa nos puede dar respuestas muy, muy valuosas y muy importantes. Ahora bien, cuantitativo y cualitativo es difícil de comparar, como dices tú, y de sacar unas conclusiones, ¿no? Ujú. Bueno, de aquí también que los estudios a gran nivel, ¿no? Multicéntrico, internacionales, que engloben a muchas personas, que impliquen la participación de muchas personas a nivel de participantes, ¿eh? No solamente de investigadores, sino de participantes. Bueno, esto también va a ser muy importante para unificar metodologías y para trabajar uh, desde sí, metodologías y aproximaciones uh, Ujú. más Parejas, ¿no? similares. Que se puedan comparar entre sí, porque pienso que eso al final da mucho más peso a nuestro trabajo, ¿no? Si la prueba está hecha aquí, allí y acullá, y los datos Totalmente. son más o menos similares, pues podemos llegar a decir que el vaso que tenemos delante es de leche, porque es blanco y tiene lactosa y tiene no sé qué, y tiene no sé qué, y tiene no sé qué, ¿no? Que sería Pero tremendamente por, importante pero, para... pero por otra parte, mira, precisamente estaba cuando estaba escuchando la presentación de Felicity Baker, ¿no? Que han trabajado cosas similares que hemos trabajado nosotros también, ¿no? Y también es interesante ver que desde metodologías diferentes los resultados son los mismos, Ujú. ¿no? También es otra Sí, manera sí, de mirarlo, dices metodología, claro. pero los resultados dan los mismos. Entonces, bueno, uh, sí, desde diferentes aproximaciones, pero llegamos a las mismas conclusiones. Ujú. Vamos a situarnos ya en el presente. Bueno, hemos estado siempre hablando del presente, ¿no? Pero bueno, a lo más inmediato, ¿no? Estás todavía en Canadá, has estado en el 17 Congreso de Musicoterapia en Vancouver. No sé, cuéntanos tus sensaciones desde el backstage, ¿no? ¿Cómo ha sido entrar en contacto ahí con tus amigos, con tus colegas, formar parte de la organización del Congreso, estar en las ponencias? ¿Qué se Bueno, respira en este caso? ha sido maravilloso y sobre todo después de 6 años de no vernos presencialmente, ¿no? En un congreso mundial. La verdad es que bueno, ha habido una energía muy positiva, una energía muy especial, con muchas ganas. Las presentaciones, al menos las que asistí yo, todas estaban llenas. Los Spotlight Sessions, que eran a las 8:30 de la mañana, estaban llenos. O sea que Pues hay que madrugar. la gente tenía ganas, ¿no? Tenía sed, tenía hambre de información. Y ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. Ha ido muy bien.
presentaciones muy diversas, formatos de presentaciones nuevas que no se habían probado nunca, que han funcionado súper bien, ¿no? Por ejemplo, World Café, o Fireplace, Pecho Kuchen, el World Café, donde realmente implicas a la audiencia, ¿no? O sea, presentas, pero pones preguntas para que todas las personas puedan participar, vayan respondiendo, los agrupamos en grupos pequeños. Fue muy bonito. Esta forma de Fireplace, cada persona, no había presentaciones y además simularon que había una, ¿cómo se llama? Una chimenea con fuego, ¿no? Que cada persona salía a presentar, en 7 minutos tenía que presentar su proyecto, súper rápido, ¿no? O sea que ha sido todo muy dinámico. Y bueno, claro, es una manera de aprender y de ver, ¿no? Qué es lo que se está trabajando en Corea, qué se está trabajando en Australia, qué se está trabajando en Hong Kong, qué se está trabajando en España, qué se está trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, tener mucha información diferente, ¿no? Y ver, oh, esto es muy interesante, esto es nuevo, ¿cómo lo podríamos traer, ¿no? Hacia España? ¿Cómo se podría adaptar para que esto funcionara? O propuestas nuevas. Bueno, ha sido muy interesante, muy interesante. Y los temas nuevos, tú lo mencionabas, uno de ellos el telehealth, por supuesto, ¿no? La intervención de teleasistida. Otro tema que ahora está muy de moda, que es un tema ya más social, pero que de alguna manera, como si esto se tiene que reflejar dentro de lo que es la práctica de la musicoterapia, todo el tema de la inclusividad, de la diversidad, de la equidad, todo esto también ha salido mucho. Y después el otro tema es la colaboración. Colaboración, colaboración, colaboración. Y no solamente entre musicoterapeutas, sino con otros profesionales, ¿no? Es muy importante para la divulgación de la musicoterapia, para dar a conocer qué es la musicoterapia. Me acuerdo de trabajar con un neurólogo que decía, no tienes que convertir a los convertidos, no está aquí el trabajo. Claro. El trabajo es convertir a los de fuera. Claro. Y es verdad, es así. Sí. Y hay que aprender el lenguaje de los de fuera para contárselo con sus palabras, con sus códigos, para hacerles ver que esto tiene peso y que tiene... Totalmente. O sea que, sí, muy bonito. O sea que esas son las 3 líneas que prevés, que crees que son donde hay que insistir de cara al siguiente congreso que será en Bolonia en 2026, si no me equivoco, ¿no? Que de hecho creo que el lema del congreso era conectar fronteras. Ajá. Vale, o sea, sí, este tema de ir trabajando conjuntamente. La otra cosa que a mí me da mucha satisfacción es ver que, bueno, hay intervenciones que son las mismas en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, que ya empieza a estar bastante protocolizado, sobre todo con ciertos colectivos, ¿sí? Las intervenciones musicoterapéuticas. Lo cual al menos yo la interpreto, una de mis interpretaciones es que todo este bagaje científico que tenemos de alguna manera va penetrando, ¿no?, a la práctica clínica, que es lo interesante. Claro. Investigar para que la práctica clínica florezca y actúe a partir de estas investigaciones. Claro. Si realmente nos creemos que es una disciplina basada en la evidencia científica, estos hallazgos, resultados científicos se tienen que traducir en aplicaciones. Tienen que volver, salen de lo clínico, se publican y luego tienen que volver a la práctica clínica transformándola, ¿no?, enriqueciéndola. Exactamente. Qué interesante. Jova, pues no queremos abusar de tu tiempo aquí en el canal de H2Sol. Después del congreso, que sé que ha sido súper intenso, es importante descansar y no te queremos robar mucho más tiempo. Melissa, muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido, que hemos charlado. Espero que a tu vuelta nos encontremos en el siguiente claustro en UNIR para que todas esas cosas que has visto
nos puedas hacer un spotlight ahí de, Por oye, pues supuesto. sería interesante, alguna pildorita para que mejoremos y sigamos creciendo y aprendiendo. Y nada, Pues ha sido un infinitas gracias. placer y muchas gracias por contar conmigo. ¿Vale? El lujo es nuestro, el lujo es nuestro. O sea que gracias siempre a ti. Que tengas Estaremos en unos felices contacto. días, que tengas unos felices días por Estados Unidos, por Canadá. Y como te digo, a la vuelta nos encontraremos y seguiremos Y aprendiendo. hablaremos. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Chao, Igualmente. chao. Adiós, adiós. Chao, Adiós. chao, chao.